¿Qué tal, mis estimados co-creadores del egregor? Imaginen por un momento que por la prisa que llevan, se les ocurre caminar por debajo de un puente por una zona purulenta donde abunda la basura y un río pestilente anegado que no resplandece con la luna llena. Caminan en solitario, rápido, sin mirar mucho a la gente sin hogar. Saben que no es un lugar seguro. De pronto, de una caseta improvisada, en un recoveco que forma uno de los ángulos del puente, sale un hombrecillo maltrecho, hablando incoherencias, señalándote. Parece una araña salida de un rincón oscuro, tentada por las vibraciones en su telaraña. Mueve un brazo llamándote mientras vocifera cosas incomprensibles. El ruido de los carros que cruzan el paso del nivel se confunde con los gritos del indigente. De pronto, sientes una punzada que te atraviesa la espalda, perforándote el riñón. Luego otra que te sale por el estómago y una más que te sale por el pecho. Te derrumbas y escuchas la voz del comegente diciendo: prefiero comer mujeres porque son más suaves, son como mariposas. Y de pronto te agarra de una pierna y te arrastra hacia un cadalso. Has de saber rico, tienes grasita, dice, mientras pone tu cuello en el madero y todo se oscurece. Don Ángel Vargas, el comegente, declaró: la carne humana es dulce, similar a la de los cerdos, pero más sabrosa. La carne de las mujeres es más dura, pero la de los hombres jóvenes tiene un sabor más delicado. Además, en otra ocasión dijo: preferiría los trozos con grasa, por el sabor. Los adictos saben amargos por las drogas, así que los evitaba. Los policías tampoco me gustaban porque siempre andaban armados. Cada vez que imagino al comegente, lo veo tal cual, un insecto homínido resguardado en las penumbras de una casucha construida con cartones, láminas y excremento como pegamento, aguardando la llegada de alguien que activará la trampa de telarañas invisibles para moverse, siseando palabras sin sentido hacia la víctima, que considerándolo un loco, las ignoraba, para de pronto sentir el punzante aguijón de una barreta afilada para tal fin. La muerte venía quizá en medio del desmembramiento, y tal vez sus víctimas, adormecidas por la pérdida de sangre, supieron en sus últimos instantes que iban a ser comidas. La naturaleza del canibalismo humano aterra por sus implicaciones que distorsionan la realidad a su alrededor, llevándola a extremos de posesión que rayan en lo demencial, como lo que dijo Armin Meiwes. No se trataba de causarles dolor, fue un acto de conexión total. Él quería ser parte de mí y yo quería tenerlo dentro para siempre. Lo que hicimos fue la máxima expresión de intimidad. En una entrevista, además, confesó: desde niño fantaseaba con tener un hermano que fuera parte de mí. Cuando encontré a alguien dispuesto a ser consumido, sentí que por fin podría llenar ese vacío interno. Pero lo peor de este caso, lo que más me perturba, es lo que se rescató de los chats que tuvo Brandes, la víctima, con Meiwes. Siempre he soñado con ser parte de alguien más. No quiero morir y desaparecer, sino continuar viviendo dentro del cuerpo de otro hombre. Mi mayor deseo es entregar mi carne a alguien. Quiero sentir cómo mis órganos son extraídos y consumidos mientras todavía estoy consciente. Cuando leía estos casos, siempre me quedaba la sensación de inquietud, ya no por el que comete el acto del canibalismo, que en ciertas circunstancias podría ser justificado por la desesperación y el hambre, como ha sucedido en casos de supervivencia extrema, como algunos náufragos de los que se tiene noticia, o de los sobrevivientes de los Andes que, en cierta medida, la mente puede llegar a justificarlos en pos de preservar la vida. Tampoco por la víctima que, en el mejor de los casos, no sabe ni se entera de lo que le pasará a sus despojos después de que la luz se apague. Lo verdaderamente inquietante para mí son los casos como el del caníbal Nikolai Tuzmagaliev, que confesó: la carne humana es más suave, más dulce. Después de probarla, la carne de animal parece burda y sin sabor. Empecé a verlos no como personas, sino como animales para ser cazados. Y completó, para mi mayor desasosiego: preparaba la carne con cuidado, como me enseñó mi madre a prepararla de cordero.
A veces invitaba amigos a cenar sin decirles qué estaban comiendo. Era mi broma privada. ¿Cuántas veces comiendo en la calle habremos probado la carne prohibida? ¿Cuántas delicias culinarias de sabores irreconocibles, pero deliciosos, habremos probado sin saber lo que estábamos degustando? ¿Cuántos amigos tenemos que nos han agasajado en sus casas, con guisos y secretos familiares que no pueden revelar para esos sabores tan irresistibles y que quizá algún día descubramos que lo que comimos en una tertulia fue aquel conocido lejano pariente de nuestro amigo, el cual fue a dejarlo al aeropuerto y después de eso no se supo más de él? Por último, hubo un caso de un dron derribado que transportaba carne humana. Cuando hicieron la investigación, resultó que una pareja adinerada había comprado la carne en algún lugar indefinido y se la estaban enviando a un conocido por ese medio para no levantar sospechas. Me pregunto si el dinero y los placeres en exceso conducirán al absurdo aburrimiento que impulsa a perder la frugalidad al hombre, empujándolo a buscar nuevas y cada vez más extrañas experiencias en la alimentación. ¿Será que cuando estén frente a ese asado jugoso a las brasas, con una copa de Chantilly Sorelli al atardecer, se pregunten qué habrá estado jugando este niño antes de venir a nuestra mesa? Con esto que les he estado platicando, quisiera que escucharan estos relatos cortos que tocan el tema del canibalismo. Estoy seguro de que, sabiendo lo que los inspiró, no los dejará indiferentes. Sin más, comenzamos. Hace unos días estaba viendo una película en el cine con mi hijo. Fuimos a ver la de Minecraft. Él brincaba en su asiento, eufórico, hasta que pasó la escena del pollo a la lava. A pesar de estar censurada, el sonido del animal retorciéndose mientras su carne borboteaba dejaba poco a la imaginación. Mi hijo se quedó inmóvil, sus pupilas se dilataron hasta que el negro devoró su iris. Un ligero temblor en su labio inferior fue la única prueba de que seguía respirando. El resto de la película la pasó así, como si algo dentro de su cabecita hubiera despertado. Al llegar a casa, caminó directamente hacia Nisa, nuestra gata amarilla que ronroneaba en el sofá. Acarició su pelaje con movimientos mecánicos, demasiado lentos, demasiado metódicos. Sus pequeños dedos presionaban un poco más de lo necesario. ¿Qué pasaría si le cayera lava a Nisa, papá? Lo mismo, dije, reconociendo aquella mirada. La había visto antes en el espejo. Supongo que sería gata a las brasas. El niño no apartó los ojos del animal mientras Nisa se retorcía, incómoda bajo su toque. Una sonrisa diminuta se dibujó en las comisuras de sus labios antes de desvanecerse. «Tengo sueño», murmuró. Le lavé los dientes, observando cómo el agua rosada se deslizaba por el lavabo. Le puse la pijama y lo arropé. Antes de irme, me pidió que le contara un cuento. «El del gato sin ojos», susurró. «El que le corta la lengua a los perros». Me acosté a su lado como mi padre lo hizo conmigo a su edad. «El gato muerto», comencé, «que camina fuera de horas sin ojos». Un día, él me interrumpió con voz cantarina, sus ojos fijos en el techo. «Cuando duermas, voy a agarrar el cuchillo de la cocina y te voy a desollar vivo, papá». Se dio la vuelta y se durmió instantáneamente, como si hubiera liberado un peso. Tiene 5 años. Tal vez pasen otros 5, cuando encuentre el valor. Yo tenía 10 cuando le dije a papá que lo herviría en aceite y me lo comería medio vivo, después de ver Mazinger Z. Él me sonrió orgulloso. A veces quisiera detenerlo antes de que actúe, pero no puedo. En la familia es tradición. El hambre siempre despierta, y los niños siempre le sobreviven a los papás.
Mi madre hace los tamales más ricos que existen y los vende todos los días en la esquina de siempre. La gente dice que la carne es deliciosa y que jamás han probado nada igual, pero algunos idiotas dicen que ella es prosti, porque todas las noches va a los bares y se lleva algún borracho a casa. Son puras injurias de la gente maliciosa. Mamá es una santa. Ella dice que los lleva para regenerarlos, limpiarlos y mandarlos con el Señor. Y estoy seguro que su método funciona porque jamás los vuelven a ver en esos lugares de perdición. Consejos de caníbales para comer carne. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, quien desde muy pequeño tuvo un interés enfermizo por los cadáveres y sus entrañas, asesinó, mutiló, fotografió y comió la carne de sus víctimas. No obstante, no comía gente con tatuajes, ya que la tinta hacía que su piel tuviera un sabor extraño. Sobre esto declaró: come ajo para evitar a los vampiros y tatúate para evitar a los caníbales. Ahora ya lo sabes, cuando salgas a la calle a buscar la cena, cerciórate de escoger los mejores cortes, magros de preferencia, pero con un marmoleado moderado sería mejor. Solo no olvides que debes evitar a los especímenes con marcas en la piel si quieres tener una cena deliciosa. Un grupo de payasos fueron despedidos del circo donde trabajaban. Su show era inmejorable, pero nadie les quería dar una oportunidad. Pronto, sus familias comenzaron a pasar hambre y muy tarde uno de ellos dijo que tendrían que buscar otra clase de trabajo, pero nadie los contrató en el estado tan deplorable en el que se encontraban. Así que desesperados y hambriados, uno de ellos dijo que le imploraran a algún dios para que los ayudara y obtuvieran respuesta. Pronto el circo oscuro comenzó a presentarse en varias ciudades y la gente asistió en masa a ver el show que prometían. Vengan a ver los payasos que vuelan, observen a Lito, el que se puede arrancar la cabeza sin morir, miren a Égoras cómo se quita la piel mientras hace malabares con cuchillos. Vengan a ver al payaso que se puede comer a un niño de un bocado. Hay más cosas en el tríptico, pero no quise leer más. Conseguí un boleto para ir a verlos hoy y no me quiero arruinar la sorpresa. Me llegó una invitación para asistir a un zoológico humano donde el principal atractivo es ver cazar in situ a los asesinos seriales y en tal caso alimentarse de sus víctimas. Hay varios paquetes que van desde un recorrido virtual que realmente a nadie le interesa hasta ser cazado y comido por alguno de los sujetos que ofrece la atracción. Entre los sujetos estaba Jack el Destripador, Dahmer, Kemper, Ted Bundy y varios que ya habían muerto. Cuando pregunté cómo era eso posible, me dijeron a secas que eran clones. Después de un rato decidí tomar el paquete que incluía ser cazado por Dahmer, llevado hasta su habitación y rescatado en el momento en que él fuera a usar su cuchillo. O estaba la opción de ser cortado un poco o asesinado y comido. Cuando pregunté sobre el asunto, respondieron lo mismo que con los asesinos: clones. Así que ahora estoy parado frente a una ventana preguntándome si ese que está allí con el caníbal es un clon o soy yo de verdad. El fiscal, con papeles en mano, señalaba al acusado mientras nos pasaba unos folders con fotografías a los del jurado. Con el rostro adusto, nos miró unos segundos y luego dijo: siento mucho tener que darles esas fotografías, pero no hay otra forma de hacerles ver la crueldad, el horror y lo terrible de los actos de Mr. Johnson. En la primera imagen, todos abrimos el folder y se escucharon sonidos de desaprobación, náuseas, incluso alguien vomitó. En la primera imagen, repitió el fiscal, puede verse que el acusado hizo un ragú con papas. Si pasan a la segunda imagen, podrán ver que braseó un costillar aderezándolo con mantequilla, romero y ajo. En la tercera imagen, puede ver un esmalajove con verduras. Las cabezas asadas nunca han sido de mis favoritas, pero esta tenía algo que no pasaba desapercibido. Por favor, vean la cuarta imagen. Lengua en salsa de vino y un reducto de mostaza, todo fileteado y acompañado de un aderezo, probablemente de pimientas negras. La última imagen era un embutido sofrito montado en un pan artesanal con tomate y aceitunas.
Yo creo que esa imagen era la primera que tenían que haber mostrado. Me levanté para reclamar la arbitrariedad con que habían mostrado las fotos, pero el juez me detuvo en seco. Recuerde que las personas del jurado no pueden hablar sino hasta el final. Luego se detuvo un instante y añadió: pero si usted tiene algo que agregar sobre el juicio de este presunto caníbal que se comió una familia completa, incluidos los niños, puede usted hablar. En ese momento me di cuenta de lo infructífero que sería dar mi opinión sobre cómo deberían mostrar las fotos. Decidí callarme y sentarme nuevamente. Pasé mi dedo por el borde del folder, pensando que aquella presentación gastronómica merecía al menos estar ordenada por tiempos: entrada, plato fuerte y postre. Siempre he creído que el orden correcto realza el sabor de cualquier experiencia. Yo fui botones de la habitación más exclusiva del mundo, de un hotel que cobraba $150,000 la noche. La premisa era que ellos podían conseguir lo que fuera de cualquier parte del mundo antes de 24 horas. En una de las ocasiones, un tipo llamó para hacer su petición. El operador preguntó entre muchas cosas mientras pedía datos más precisos de qué raza y color. Luego colgó y comenzó el movimiento frenético. Cuando ya tenían todo, mi trabajo fue ir a entregar una caja de herramientas, entre las que había un taladro, una cortadora eléctrica, pinzas de corte, pinzas de presión, bisturís, tenazas, alambres de púas. También pidió un par de licuadoras, un libro que venía envuelto en papel encerado para contener unos líquidos asquerosos que salían de él, y un par de bebés muy blancos. Cuando terminé de entregar todo, me dio una jugosa propina y cerró: bebés blancos. Hasta ese momento entendí lo de la raza y el color. Iba caminando en la calle cuando una gitana se acercó a mí y me dijo que si quería que me leyera la suerte. Como ese día todo iba saliendo muy bien y me sentía muy contento, acepté la propuesta. En cuanto me tocó las líneas de la palma de mi mano, la mujer asustada dijo: esta noche van a matar a toda tu familia. Algunos de ellos les harán cosas terribles y a los más pequeños, a ellos se los comerán. Yo no sé cómo hizo la desgraciada para descubrirme, pero me tuve que encargar de ella antes de llegar a casa. La estaca lo atravesó, luego prendió el fuego y lo braseó por todos lados hasta que se puso jugoso y blando, chirriando en su propia grasa. ¿Y luego qué pasó, papá? Los hombrecitos llegaron a rescatarlo y también nos los comimos. Encontraron un cuerpo tan retorcido y deformado, pero tan en su lugar todo, que no había sangre, no había huesos rotos, ni hematomas, ni cortadas. Es como si ese sujeto hubiera nacido así. A un lado de él había un libro escrito en extraños caracteres e ilustrado con seres terroríficos y actos que ofenderían al más rudo de nosotros. Cuando prendimos las lámparas de luz negra, vimos el cuarto lleno de marcas, huellas de algo con varios dedos amorfos, dejando su impronta por el piso, la pared y el techo. El rostro del sujeto se quedó grabado como si lo hubieran arrastrado por todos lados. Aquí y allá, un torso difuminado se iba retorciendo como un tornillo enroscado, revolcándose desde el piso hasta la lámpara en el techo. Luego cayó y vomitó. En el cuarto del baño hay una marca, como si se tratara de una puerta profundamente inclinada que palpita con la luz negra. No sé qué habrá pasado aquí, pero el comandante en jefe dijo que era viernes y que no quería hacer demasiado papeleo, y dictaminó que esto era un suicidio. Consejos de caníbales para comer carne. Nuestro chef invitado de hoy es José Dorangel Vargas Gómez, apodado El Comegente, quien fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Dorangel mató y comió a un aproximado de 40 hombres mientras estaba libre y 2 más en prisión. El Comegente dijo una vez que mató a un amigo porque era muy buena persona y seguramente también sabría muy bien. Además, mencionó que los hombres delgados saben mejor que los niños y las mujeres, porque estas últimas son como las flores, son muy dulces. Ya lo saben, aficionados a la alta cocina, los cortes provenientes de ejemplares atléticos tienen el mejor sabor, y se debe de evitar la carne blanda de las hembras y de los pequeños.